Hola, tenemos el siguiente ejercicio de transformación de fuentes. Entonces vamos a ver qué nos dice la transformación de fuentes. La transformación de fuentes nos dice lo siguiente. Si tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, esta fuente de voltaje en serie con esa resistencia, podemos reemplazar esa parte por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Pero ahora, ¿qué valor tiene la corriente? La corriente ahora tendrá un valor de el voltaje sobre el valor de la resistencia. Fíjense que, por ejemplo, si el voltaje está en voltios y la resistencia está en ohmios, entonces al dividir este valor nos queda voltios sobre ohmios, que es igual a amperios. Entonces se estarían cumpliendo las unidades. Fíjense también que pues la nueva resistencia va a estar en paralelo y la dirección de la corriente tiene que ser de esta forma. O sea, la cabeza tiene que estar, por decirlo así, en el lado positivo del voltaje. Fíjense que si la fuente de voltaje, por ejemplo, estuviera de esta forma, entonces tenemos que dibujar la corriente de esta forma. Eso es. Entonces ya saben, si tienen una fuente de voltaje en serie con una resistencia, la podemos reemplazar por una fuente de corriente con la misma resistencia, el mismo valor de la resistencia en paralelo. Lo único que tenemos que hacer es dividir el valor del voltaje en el valor de la resistencia para saber qué valor tiene la fuente de corriente. Listo. Entonces eso fue una transformación de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Eso fue lo que hicimos, se hace ahí. Listo, ahora hagamos el proceso inverso. Es decir, si nos dan la fuente de corriente, en paralelo con la resistencia, pues lo que podemos hacer es transformar eso a una fuente de voltaje en serie con la misma resistencia. Fíjense, en serie con la misma resistencia. Lo único que tenemos que hacer para encontrar el valor de la fuente de voltaje es multiplicar el valor de la fuente de corriente por RS. Y fíjense que también se cumplen las unidades. Ohmios por amperios es igual a voltios. Entonces se estarían cumpliendo las unidades. Y la convención de los signos es la misma. Fíjense que la cabeza está en el lado positivo. Es decir, si por ejemplo nos hubieran dado la corriente así, entonces tenemos que poner los signos al revés. El positivo acá y el negativo acá. Fíjense que aquí está el negativo. Lo tenemos que poner al revés. Eso es. Entonces lo que hicimos acá fue una transformación de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Eso se hizo ahí. Listo. Ahora sí, sigamos con el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, aplique una transformación de fuente, aplique transformaciones de fuente al circuito de la figura para, primero, encontrar la magnitud y la dirección de la corriente que circula a través de la fuente de 15 voltios. Es decir, el primer dato que nos piden es la corriente que circula por acá. Supongamos que va en esa dirección la corriente. Listo, llamémosla la corriente I. Esa la vamos a llamar la corriente I. Listo. Entonces hagamos ese punto. Para eso, lo que podemos hacer es transformar esta fuente. La fuente de allá no la podemos transformar, o si no, se nos dañaría aquí la corriente que necesitamos encontrar. No podemos desarmar esa parte porque ahí es donde necesitamos encontrar la corriente. Entonces vamos a transformar esta parte de acá. Entonces recuerden que si tenemos una resistencia, este de abajo aquí es el mismo circuito de ahí. Si queremos transformar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, fíjense, está en paralelo con esta resistencia, lo que hacemos es, pues, quitamos la fuente de corriente, ponemos la resistencia, aquí la ponemos en serie, ponemos esa resistencia aquí en serie, listo, ponemos esa resistencia de 15, la ponemos en serie, 15 ohmios, fíjense que ponemos el voltaje con el positivo abajo porque la cabeza de la flechita está abajo, entonces ponemos el positivo abajo, el negativo acá, y para sacar el valor de la fuente de voltaje lo que dijimos es que multiplicamos este valor por este valor, es decir, 15 ohmios por 0,3 amperios, que nos da 0.3 por 15, que nos da 4.5 voltios. Eso nos da 4.5 voltios. ¿Listo? Lo que hice acá. Esto fue el resultado de multiplicar 0,3. Pongámoslo acá. Este es el resultado de multiplicar 0.3 amperios por 15 ohmios, que es el valor de la fuente y de la resistencia que transformamos de esto. Listo. Entonces, como se fijan, ya aquí
nos quedó pues transformado eso. Lo siguiente que podemos hacer es sumar esas resistencias. Estas nos quedan en serie, entonces las podemos sumar. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Pues dejamos solo una resistencia y sumamos sus valores. Es decir, acá 40 más 15 es lo mismo que 55 ohmios. Listo, y ya nos queda ahí. Esto es de la siguiente manera. Ahora, para resolver este circuito y encontrar nuestra incógnita, recuerden que es la corriente que circula por acá, lo que podemos hacer es un análisis de mallas. Entonces podemos definir aquí una malla, una corriente que circula por esta malla, que la podemos llamar I1. Y aquí la corriente por acá la podemos llamar I2. Fíjense que la corriente que circula, la corriente de esa malla I2, pues es la misma corriente que circula por acá. Entonces, nuestra incógnita es I2. Listo, entonces saquemos las ecuaciones de la malla. Entonces, malla, vamos a aplicar el método de mallas, malla I1. Entonces, fíjense que esta corriente entra por acá, por el positivo. Entonces ponemos 4.5 voltios, 4.5 más el voltaje que hay acá en esa resistencia, que es 55 por la 55 ohmios, que es la resistencia por la corriente, que es I1, listo, más el voltaje que hay acá, que es 30 ohmios, que es la resistencia por la corriente que hay ahí, que la corriente que hay es I1 menos I2, listo, y aquí el voltaje que hay aquí en esta resistencia de acá, que es 5 por I1, más 5 por I1, 5 por I1, y eso tiene que ser igual a 0, listo, tenemos nuestra primera ecuación de mallas. Ahora saquemos nuestra segunda ecuación de malla, malla I2, nuestra malla I2, listo. Entonces entramos por acá, fíjense que la corriente entra por el positivo, entonces también lo ponemos positivo. Si hubiera entrado por aquí por el negativo, pues lo ponemos negativo. Entonces nos quedaría como 15 más el voltaje que hay acá, que es 20 por I2, más 20 por I2, más el voltaje que hay acá, que es más 30 por I2 menos I1, menos I1. Fíjense que acá lo ponemos, en este es al revés, en esta, que en esta, es decir, es el signo contrario. Ponemos I2 positivo y aquí ponemos I1 positivo, de acuerdo pues a la malla en la que estamos trabajando. Eso es el método de mallas. Listo. Y aquí el voltaje que hay acá en esta resistencia de acá, que es 10 por I2. 10 por I2. Entonces, más 10 por I2. Ese es el voltaje que hay y esto es igual a 0. Listo, ahora lo que vamos a hacer es simplificar esas dos ecuaciones para tener nuestro sistema de ecuaciones 2 por 2. O sea, dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí 55 más 30 más 5 es lo mismo que 60, 90. 90 y 1. Listo. De aquí podemos sacar ahí 2. Entonces, menos 30 y 2. Y pasamos esto a restar al otro lado. Entonces nos quedaría como menos 4 como más 5. Perfecto. Ahora el 2, la ecuación 2. Esta la sacamos de acá, la 1 la sacamos de acá y la 2. Listo. Entonces tenemos solo un menos 31, menos 30 y 1. Aquí 1 y 2, 52 y 62, más 60 y 2. Y pasamos al otro lado a restar el menos 15. Y nos queda despejada esta ecuación. Esto lo podemos meter en una calculadora como la que dejo en la descripción, que soluciona sistemas de ecuaciones lineales. Así que la calculadora me da unos valores de I1 igual a menos 0,16, 0,16, y fíjense que estábamos trabajando todo en ohmios y en voltios, así que eso es amperios. Eso es amperios. Pero esto es lo mismo que 160 menos 160 miliamperios. Esa es la corriente I1. Y la corriente I2 me dio un valor de menos 0,33 amperios.
pero eso lo podemos poner acá como 330 miliamperios. Simplemente se multiplica esto por 1000 para saber cuánto es en miliamperios. Listo, entonces ya sabemos cuántos son esas corrientes. Fíjense que como las definimos en ese sentido, es decir, esta corriente en ese sentido es menos 160 miliamperios. Lo que podemos hacer para cambiarle el sentido pues es ponerle, o sea, le quitamos el negativo y le ponemos el sentido contrario. Es decir, ahora va para acá. Fíjense que la corriente iba para acá, entonces ahora la ponemos en el signo contrario. Entonces esa corriente en esta malla circula de esta forma, así circula esa corriente. Es decir, esa corriente va, por ejemplo, por acá, esa corriente baja por acá y esa corriente va por acá. Como nos había dado como la habíamos en la suposición que habíamos hecho, que iba para acá. Listo. Entonces aquí nos queda igual con I2, como nos quedó negativa, entonces la ponemos al revés y le cambiamos el valor. Entonces I2 es igual a 330 miliamperios. Entonces quiere decir que como esta corriente la habíamos definido para abajo, también hay que cambiarla, hay que definirla para arriba, porque es esta misma corriente que sube por acá, esa corriente que nos dio ahí en I2. Entonces ese I2 es igual a 330 miliamperios. Y tenemos nuestro punto A, que nos dice que la magnitud y la dirección de la corriente que pasa a través de la fuente de 15 voltios. Bueno, ahora entonces realicemos el punto B, que nos dice que encontremos la magnitud y la polaridad a través del voltaje a través de la fuente de 0,3 amperios. Es decir, nos están diciendo que cuánto es el voltaje acá. Fíjense que el voltaje ahí es el mismo que ahí, que tiene la resistencia de 15 ohmios, por lo que están en paralelo. Es decir, el voltaje aquí es el mismo que hay acá. Por ejemplo, llamémoslo B, el voltaje B. Fíjense también que pude haber definido el voltaje en el sentido contrario, es decir, positivo arriba, negativo abajo. La idea es que si al final nos da negativo, pues cambiamos el sentido y lo ponemos positivo. O si nos da positivo, pues dejamos los signos así tal cual se hizo la suposición. Listo. Entonces para realizar para encontrar ese voltaje que hay en esa fuente o en esa resistencia, lo que vamos a hacer es análisis de mallas. Fíjense que aquí del punto A tenemos la corriente I3, la corriente I3, que es la corriente de esa malla, que fue la que hallamos, que es la misma corriente que circuló por acá, por la fuente de 15 voltios. Entonces vamos a definir corrientes acá en la misma dirección. Entonces fíjense que es en contra de las manecillas del reloj. Entonces si esta la podemos llamar I1 y a esta de aquí al lado llamémosla I2. Entonces llamémosla I2. Listo. Entonces ahora sabemos que como esta fuente de corriente está en esa malla, entonces resolvamos la malla I1. Como esa es la fuente, la corriente, hay una fuente de corriente en esa malla, esa es la corriente de esa malla. Fíjense que va en el mismo sentido que I1. Entonces I1 es igual a 0,3 amperios. Listo. También ya tenemos la malla I3, la tenemos resuelta, que nos dice que I3 es igual a 330 miliamperios. Bueno, dejémoslo como 0,33 amperios, para que todos nos queden amperios. Listo, entonces vamos a hacer la ecuación para la malla I1, perdón, I2. Aquí me equivoqué, no es I1 sino I2. Vamos a hacer la ecuación para la malla I2. Listo, malla I2. La ecuación para la malla I2 nos quedaría de la siguiente forma. Comencemos con el voltaje que hay acá en esta resistencia. Entonces el voltaje que hay en esa resistencia es 5 ohmios, que es la resistencia, por la corriente que pasa por ahí, que es de I2. Listo. Ahora sigamos acá este camino. Fíjense que voy en el sentido de que va la corriente, más o menos el voltaje que hay ahí. El voltaje que hay ahí es pues la resistencia, que es de 30, por la corriente que hay ahí,
que es I2 menos I3. Menos I3. Listo. Pero sabemos que I3, fíjense acá, I3 es 0,33. Entonces reemplacémoslo de una vez. 0,33. Listo. Ahora la corriente, que es el voltaje, perdón, que hay acá en esta resistencia de acá. El voltaje que hay en esa resistencia es 40 por I2, más 40 por I2. Ahora el voltaje que hay acá en esta de 15, que es más 15 por la corriente que circula por ahí, por el voltaje que, perdón, sí, por la corriente que circula por ahí, que es I2 menos I1, entonces I2 menos I1. Pero fíjense que sabemos cuánto es I1, que es 0,3, entonces reemplacémoslo de una vez, menos 0,3. Y todo eso, bueno, todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, fíjense que ahora nos quedó acá en la malla I2 una ecuación de una incógnita. Entonces, podemos solucionarla para esa incógnita. Entonces, despejemos I2. Fíjense que, bueno, sumemos 5 y 2 más 32 es 35 y 2 más 42, 75 y 2 más 15 y 2, 92. Listo. 90 por I2. Por I2. Y ahora pasamos a las constantes al otro lado. Aquí nos queda menos 30 por menos 0,33. Nos da un término negativo, lo pasamos al otro lado positivo. 30 por 0,33. Listo. Acá, otra constante que es 15 por menos 0,3. Entonces lo que hacemos es pasarla al otro lado positivo. Más 15 por menos 0,3. Listo. Entonces ahora podemos pasar este 90 aquí a dividir. Este 90 la podemos pasar aquí a dividir. Y encontramos cuánto es el valor de I2. Acá tengo un error y es que 15 por menos 0,3 da 15 por menos 15 por 0,3. Entonces eso pasa al otro lado positivo. Listo. Solo corregir eso y haciendo esa operación me da que eso es igual a 0,16 si estamos trabajando en amperios. Amperios. Pero esto es lo mismo en miliamperios que 160 miliamperios. Entonces la corriente que circula I2 encontramos que es 160. Vamos a escribirlo. Bueno, podemos escribirlo por acá. 160 miliamperios. Eso es I2. Listo. Entonces, lo que nos está pidiendo el punto B es la magnitud y la polaridad a través del voltaje a través de la fuente de 0,3. Pero recuerden que ese es el mismo voltaje que hay acá. Ese es ese mismo voltaje. Entonces encontramos ese voltaje y tenemos por ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pero sabemos que la resistencia ahí, entonces la resistencia ahí es de 15 ohmios. Y la corriente, si la definimos en este sentido, entonces es esta que entra por el positivo menos esta que está entrando por el negativo, si se fijan. Si lo hubiéramos definido al revés, es decir, así, de esta forma, negativo acá y positivo acá, pues fíjense que esta entra por el positivo, entonces ponemos I1 menos I2. Pero como definimos los signos así de esa forma, entonces nos queda I2 menos I1. Esa es la corriente que, menos I1. Esa es la corriente que circula por esa resistencia. Si definimos los signos así, entonces el voltaje, con ese sentido de signos, nos quedaría como 15 ohmios por I2, que encontramos que es 160 miliamperios, por I1, que tenemos que es 0,3 amperios, miliamperios, menos I1, que es 0,3 amperios, que es lo mismo que 300, sí, 300 miliamperios. Perfecto, entonces el voltaje, ¿cuánto nos da? El voltaje nos da, esto nos da menos 140 por 15, que es 21, 2100, menos 2100. 100.
Entonces nos da menos 2100 milivoltios. Eso lo podemos convertir a voltios, pues multiplicando por 1000. Nos quedaría menos 2,1 voltios. Menos 2,1 voltios. Es decir, el voltaje acá es menos 2,1 voltios, que es el mismo que hay aquí en la fuente. Con esos signos, pongámoslo aquí al lado. Entonces mm, el voltaje que hay acá en la fuente es menos 2,1 voltios. Listo, pero ¿cómo hacemos para que ese voltaje nos quede positivo? Pues lo que podemos hacer es dejarlo positivo e invertir los signos, como dije al principio. Entonces, acá abajo positivo y aquí negativo. Y sería 2,1 voltios. Fíjense que si lo hubiera definido así desde el principio, pues con la ecuación me hubiera dado de una vez los 2,1 voltios positivos. Entonces no importa en el orden en que se definan los signos del voltaje. Y eso pues sería todo el ejercicio.